Muy bien, saludo cordial, deseando que todos se encuentren bien. Hoy vamos a tener la oportunidad de tratar la práctica que corresponde para la sesión de hoy, donde ya se inicia con el tema de los amplificadores operacionales. Entonces vamos a revisar pues cuáles son los aspectos que tiene la guía, qué es lo que se solicita allí dentro del procedimiento para que ya usted lo pueda realizar sin problema alguno. Aquí tenemos que esta práctica se denomina caracterización del amplificador operacional. Eso va en línea con el tema que se había tratado previamente en clase cuando hablábamos pues de las características del amplificador operacional, cuando ya se hablaba de los aspectos pues que son relevantes en cuanto a lo que tiene que ver pues con su funcionamiento, sus principales características y demás. Entonces dentro de eso se tiene lo siguiente, están los objetivos, que dice, como se puede observar allí, obtener datos para la corriente de polarización de entrada, medir y compensar el voltaje de óxido de salida, calcular la rapidez de respuesta de un 741, observar los efectos del ancho de banda de potencia. Acto seguido, pues cuando se habla ya de los materiales, incluye, por ejemplo, la fuente de alimentación de más o menos 15 voltios. Como ya ustedes lo han podido conocer, pues hablamos de una fuente dual. Un equipo que es el generador pues, de señal, pues para señales de corriente alterna, el osciloscopio, las resistencias, allí se habla de 100 ohmios, 1 ohmio, 10 ohmios, 100 kiloohmios, 220 kiloohmios, a medio vatio cada una de ellas. Potenciómetro de 5K, incluso dice el valor disponible más cercano. Amplificador operacional 741, en este caso habla de tener 3. Y los condensadores de 1 microfaradio y de 10 microfaradios. Dentro del procedimiento, entonces, expone lo siguiente. Dice, bueno, para la corriente de polarización de entrada, conecte el circuito de la figura 1A. Entonces, el circuito es el que tenemos allí en la imagen. Ahí estamos observando de que, entonces, tanto la entrada no inversora, que es el terminal 3, como la entrada inversora, que es el terminal 2, entonces se conectan a resistencias de 220K cada entrada. Ahí se está alimentando el operacional como corresponde y entonces vamos a mirar qué dice el procedimiento. Entonces dice, conecte el circuito de la figura número 1A. Dice, los voltajes de corriente continua que se van a medir están alrededor de la región de milivolts o milivoltios. Una forma conveniente de medir estos voltajes es con un osciloscopio usando su entrada vertical de corriente continua. Punto 3 dice, conecte la entrada vertical del osciloscopio a la entrada inversora del amplificador operacional. Si la señal tiene rizo excesivo y ruido, inserte el filtro que muestra la figura 1B, ya lo vamos a mirar. Este filtro permitirá el paso de la corriente continua, pero detendrá la corriente alterna. Registra el valor de corriente continua en la tabla número 1. Entonces, pues en este caso, nos estaba mostrando pues cómo en un momento dado se puede pues hacer la conexión. Allí se tiene pues el filtro de 10 micros. Ahí se observa pues cómo se corresponde y desde luego pues nos está indicando pues para hacer esa conexión y demás. Bueno, entonces dice luego el punto 4, conecte el punto A la entrada no inversora, registre el voltaje de corriente continua en la tabla número 1, reemplace el amplificador operacional por otro 741C, repita los pasos 3 y 4, reemplace el amplificador operacional por un tercer 741C y repita los pasos 3 y 4. Esto lo que nos está mostrando es que pues, se busca hacer la caracterización de por lo menos
3 operacionales de la misma referencia, con el propósito de lograr entonces determinar si en efecto la respuesta es igual, si hay algunas variaciones. Entonces es lo que se está pues determinando allí. En el punto número 7 dice lo siguiente: a partir de la ley de Ohm y la tabla número 1, calcule las corrientes de entrada para el primer amplificador operacional, promedie estas dos corrientes e ingrese el resultado en la tabla número 2. Entre paréntesis dice, esto es lo que el fabricante llama corriente de polarización de entrada. Dice, repita el paso 7 para el segundo y tercer amplificador operacional. Entonces ya, pues ahí ya ustedes hacen lo que se está indicando allí, y allí está la tabla pues para poder ubicar esos datos. Ahora, aquí pasamos a otro parámetro que es el voltaje OPSE de salida. Entonces dice, conecte el circuito de la figura 2A, mida el voltaje de salida de corriente continua en el terminal 6 y registre el resultado en la tabla número 3. Entonces, pues es hacer esta conexión, como ustedes la pueden ver allí. Fíjense que allí ya se observa como una realimentación. Cuando yo hablo de esa realimentación, entonces, pues estamos hablando de esta parte, porque este terminal de salida, que es el número 6, se conecta con una resistencia de 100K, como se puede ver allí, y luego esto viene aquí justo a la entrada inversora del operacional en el terminal número 2. Entonces, esto ya es una realimentación. Tengo aquí parte de la salida, o la salida que viene aquí justo a la entrada. Entonces, cuando ya uno tiene eso, pues por lo menos cuando ya lo veamos con mayor amplitud y demás, estaremos hablando pues de una realimentación negativa, ¿no? Que en su momento ya veremos pues algunas aplicaciones para tener presente ese aspecto que de todas maneras viene siendo pues relevante. Entonces, es lo que está pues allí. Y entonces, sigamos viendo el procedimiento. Entonces dice, repita el paso 9 para el segundo y tercer amplificador operacional. El número 11 dice, como se sabe, la ganancia de voltaje es casi igual al cociente del resistor de realimentación entre el resistor de entrada. En la figura número 2A, esto significa que la ganancia de voltaje es más o menos 1000. Con los voltajes de salida de la tabla 3, calcule el voltaje OPSE de entrada mediante, dice, entonces voltaje de entrada va a ser igual lo que nos da el voltaje de salida dividido 1000. Registre los voltajes de entrada en la tabla número 3. Entonces, pues allí lo que se hace es la operación, y entonces al realizar dicha operación, pues ya ustedes van a poder determinar los datos pues de acuerdo a lo que les dé. Allí es muy relevante, llegado el caso, pues utilizar los prefijos y después del punto decimal las 3 cifras significativas, como les he dicho ya en varias oportunidades, porque pues finalmente para nosotros es lo que cuenta y es lo que nos va a dar pues la posibilidad de tener la claridad en relación pues a lo que se está, digamos, presentando justo allí. Bueno, entonces dice, adicione un potenciómetro de 5K al circuito de la figura número 2D. Observe el voltaje de salida terminal 6 con un osciloscopio. Ajuste el potenciómetro hasta que el voltaje OPSE de salida sea 0. Así se elimina el voltaje OPSE de salida. Entonces, pues aquí, en este caso, pues el propósito es determinar, de acuerdo a las mediciones, valores que se obtuvieron pues en el punto anterior, determinar si con ese procedimiento que está indicado allí y conectando pues el potenciómetro de la manera que allí se expone, entonces uno puede reducir ese OPSE. Cuando ustedes miran la hoja técnica del amplificador operacional, entonces se van dando cuenta de que aparte de los 3 terminales donde está el terminal de entrada no inversor, pues identificado con el signo más,
el terminal de entrada inversor identificado con el signo menos, el terminal de salida van 3. Agreguemos los otros 2 que son para la alimentación, el terminal 7 y el terminal 4 que tenemos allí. Entonces ya son 5 terminales. Entonces hay otros 2 que se utilizan para, como se observa allí, pues para la reducción de ese voltaje de OCC. Entonces, no todos los amplificadores operacionales disponen de ellos porque en algunos casos los que no disponen de 2 terminales se entiende que ya vienen pues desde el fabricante debidamente pues autocompensados para no tener ninguna dificultad pues con ese OCC. Pero aquí pues se muestra para aquellos amplificadores operacionales que se involucran esos terminales para reducción del OCC, cómo es que procede pues a hacer la respectiva conexión. ¿Listo? Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque cuando ya están trabajando con por lo menos con esta referencia, entonces es algo que siempre se debe hacer al margen de la configuración que se tenga, al margen pues del circuito que se haya diseñado allí, porque de todas maneras es clave para que pues salga bien el asunto en relación pues al tema de lo que tiene que ver con el funcionamiento pues de la aplicación que usted tiene. Entonces, por eso es que le digo que allí obviamente eso es algo pues muy importante, muy relevante pues para considerar. Muy bien. Entonces, sigamos pues aquí avanzando en este aspecto. Entonces, allí como estábamos diciendo, nos dice, observa el voltaje OCC de salida, terminal 6 con osciloscopio, ajuste el potenciómetro hasta que el voltaje OCC de salida sea 0 y así pues entonces uno logra establecer pues esa eliminación para bien pues de las aplicaciones que nosotros tenemos pues que realizar como ya les he dicho. Eso pues para el punto 2. Entonces, ahora viene otro de los parámetros que se conoce como la rapidez de respuesta. Entonces dice allí, conecte el circuito de la figura número 3. Mire que el circuito de la figura número 3 es lo que tenemos nosotros allí. Si ustedes observan, en este circuito ya va a haber una señal aplicada al amplificador operacional en el terminal 2, allí en la entrada inversora, a diferencia pues de los otros casos que normalmente pues conectamos directamente a tierra. Entonces dice, use el osciloscopio en el punto 14, use el osciloscopio para observar en la salida del amplificador operacional, terminal 6. Fije el generador de alterna a 10K, en este caso pues está hablando del generador de señal, ¿no? Ajuste el nivel de señal para sobrecitar al amplificador operacional y así ajuste la escala de tiempo del osciloscopio para obtener un par de ciclos como describe la figura 3B. Entonces, en la figura 3B pues estamos viendo los aspectos pues que debemos esperar que ocurra pues a la salida, de tal manera de que allí tenemos nosotros entonces la posibilidad de tener el delta de voltaje. Allí vemos en esa pequeña rampa que desde el inicio hasta el final de la misma, cuando llega pues a la amplitud máxima, se considera el delta de tiempo. Entonces pues la gráfica nos ayuda a nosotros pues como a lograr determinar qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces después de eso, miren lo que dice para nosotros el punto número 15. Mida el cambio de voltaje delta V y el cambio de tiempo delta T de la forma de onda pues de la figura 3B y entonces con base en eso registramos pues los resultados en la tabla número 4, la tabla respectiva. Como ya sabemos que tenemos finalmente 3 amplificadores operacionales de la misma referencia, entonces allí dice repita el paso 15 para los otros 741C. En el punto 17 dice calcule la rapidez de respuesta mediante la relación delta V dividido delta T.
Revise la rapidez de respuesta de cada caso en la tabla número 4. Hay que tener en cuenta que como usted ya previamente había visto pues en la figura la determinación del delta V y del delta T, entonces eso ya es lo que le va a dar la posibilidad para tener, digamos, los aspectos pues fundamentales en relación pues al tema que tenemos presente, porque finalmente son pues digamos los detalles que para nosotros vienen siendo allí pues fundamentales, importantes y desde luego pues digamos en este caso determinantes, ¿no? Entonces eso pues como para que se tenga allí pues en consideración. Muy bien. Entonces, tenemos luego ya entonces lo siguiente. Como ya se hace esa operación, entonces el asunto es que de acuerdo a los aspectos que para nosotros vienen siendo pues allí importantes, relevantes, pues se llenan las respectivas tablas. Y entonces ya por ese lado ya todo bien. Y luego viene el último parámetro a obtener, que es el conocido pues como ancho de banda. Entonces el punto 18 dice, mire, mediante el circuito de la figura 3A, fije el generador de alterna a 1 kHz, reitero el generador pues de señal, ajuste el nivel de la señal para obtener una salida de 20 voltios pico pico del amplificador operacional. Aquí hay que hacer precisiones. Muchas veces la guía nos puede sugerir a nosotros, como en este caso, unos valores, por lo menos en el tema de la amplitud. A veces, cuando ya uno llega finalmente pues al generador de señal y cuando ya uno tiene, digamos, pues como la posibilidad de tener presente pues como los aspectos que vienen siendo allí, digamos, relevantes y demás, entonces el asunto está en el sentido de que pues a veces no se puede manejar pues como los mismos datos, ¿no? Entonces ese es un aspecto pues que viene siendo pues como importante para tener digamos allí en cuenta, para tener allí presente, porque de todas maneras pues es algo pues que puede ocurrir. Entonces allí usted no se va a complicar, sencillamente usted llega y hace pues todos los ajustes que considere y usted tiene que revisar que de todas maneras si la amplitud le cambia, porque a veces de pronto el generador no le alcanza a dar la amplitud que usted necesita o puede ser lo contrario, que le da mucha más de lo que usted requiere. El asunto es que usted tiene que revisar que se logre completar pues el procedimiento, que de pronto, si es del caso, no vaya a existir de pronto alguna saturación o cosas así pues por el estilo, para que ya usted pues tenga eso, digamos, presente, ¿no? Entonces es lo que debe pues allí tener en consideración. Bueno, entonces eso pues por un lado. El punto 18. El punto 19 dice, incremente la frecuencia y vea la forma de onda. En algún lugar después de 10 kHz la distorsión por la rapidez de respuesta se hace evidente, ya que la forma de onda parecerá, digamos, triangular y la amplitud disminuirá. Entonces viene una interrogante. ¿Cuál es la frecuencia donde esto comienza a presentarse? Este es el ancho de banda del amplificador operacional. Entonces, en la clase yo les había alcanzado a manifestar que en efecto, pues, todos estos operacionales y con los semiconductores, cuando usted esté, digamos, montando un circuito con transistores y demás, pues puede ocurrir, es normal, pues para que no se les haga extraño, que pues haya un punto donde ya usted ve que la frecuencia, la amplitud primordialmente
entonces pues, de pronto se le puede cambiar o empieza pues a disminuir. Entonces, el asunto es que, como dice allí, eh, allí dice previamente lo siguiente, pues para que lo tengamos presente. Incrementa la frecuencia, ¿no? O sea, allí dice, en principio, que trabajáramos con algún valor de, inicialmente con un K. Entonces, para un K, ya ustedes vieron cómo fue la salida. Entonces dice, incrementa la frecuencia y mire la forma de onda. Tiene que estar pues testeándola allí. La recomendación es que al incrementar la frecuencia sea suave, no de una manera brusca, suave. ¿Sí? Entonces dice, en algún lugar, después de los 10K, la distorsión por la rapidez de respuesta se hace evidente. ¿Sí? Entonces, esa distorsión, pues ya usted la empezará a determinar. Entonces dice, ya que la forma de onda parecerá triangular y la amplitud, ojo, la amplitud disminuirá. ¿Listo? Entonces mire que ahí está el detalle, pues que yo les digo. Entonces, usted tiene que mirar justo en qué momento eso se empieza a presentar, justo en qué momento la amplitud empieza a disminuir. Entonces ya usted dice, ah, listo, esto fue para un valor de 15K. O de pronto le ocurrió que fue para 20K. Bueno, ya usted lo determina ahí. Entonces, el ancho de banda sería tener presente el valor de la amplitud donde se empieza a dar ese cambio, y a ese valor le restamos, pues, desde donde ya veíamos pues la señal normal. Entonces, todo eso viene siendo la respuesta en frecuencia, el ancho de banda pues que él va a tener. Entonces, mire que es un procedimiento muy sencillo que se repite pues cada parte en 3 ocasiones, porque nosotros estamos hablando de 3 amplificadores operacionales de la misma referencia. Entonces, esta guía realmente le da a ustedes la posibilidad de tener en cuenta todos los aspectos relacionados con lo que tiene que ver el hecho de la respuesta, como decimos pues normalmente, en frecuencia y bueno, en todos los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues como relevantes y demás, ¿no? Entonces eso es algo pues que digamos como fundamental para tener pues allí en cuenta, para tener presente. ¿Ok? Bueno, entonces eso pues aquí en el informe, ¿cuáles vienen siendo las preguntas? Pues tenemos unas preguntas muy sencillas que son, 1, un amplificador operacional tiene una rapidez de respuesta de 2 voltios por microsegundo. Si una señal de entrada grande sobrecita el amplificador operacional, ¿qué tanto tomará la salida para cambiar de menos 10 a más 10 voltios? Entonces ya usted puede, con lo que ha obtenido allí en la práctica, pues hacer ya digamos, pues como la validación y tener presente pues ese aspecto que, digamos, viene siendo pues como fundamental. Bueno, eso pues por un lado, ¿no? El segundo punto es, ¿cuál es el ancho de banda de potencia a 10 voltios de un amplificador operacional con una rapidez de respuesta de 5 voltios por microsegundo? Entonces ya ahí usted tiene pues ese aspecto para tener allí en mención. Punto número 3, use la corriente de polarización de entrada más alta de la tabla número 2. En forma aproximada, ¿qué tanto voltaje produce esta corriente a través de los resistores de 100 ohmios del circuito de la figura número 2? Pregunta 4. Use la corriente de polarización de entrada más grande de la tabla número 2 para probar lo siguiente. Si los resistores de 200K en la figura número 1A se reemplazan por resistores de 1 megaohmio aproximadamente, ¿qué voltaje de continua habrá a través de esos resistores? ¿Sí? Calcule el ancho de banda de potencia 10 voltios de los 3741 del laboratorio. ¿Cuál es el ancho de banda de potencia a 0.5 voltios de los 3741 de este laboratorio? Conclusiones, recomendaciones y la bibliografía respectiva, ¿no? Pues, de pronto que usted ya haya tenido allí
en consideración, pues como para tener ahí presentes los aspectos que usted considere pues que sean en este caso decisivos, fundamentales para el bien pues del laboratorio que está en este momento allí, digamos, pues realizando, ¿no? Eso es, digamos, lo que para nosotros viene siendo pues como importante para bien de la práctica. Bueno, entonces muy bien por ese lado. Bueno, vamos a ver a continuación algo que tiene que ver con la hoja técnica del amplificador operacional. Es siempre cuando ustedes empiezan a trabajar con referencias, por lo menos cuando se trabajaron con las referencias de los transistores, bueno, yo ahí no les dije nada, pues no era de pronto un aspecto pues como muy crítico, pero cuando ya se tiene todo lo referente al aspecto de lo que es ya digamos el tema de, de que yo ya tengo integrados, ¿cierto? Como veíamos en la clase anterior cuando hablamos pues de que aquí ya involucramos integrados y toda la cosa. Siempre, por favor, acostúmbrense a eso. Siempre es fundamental que uno pase en un tiempo considerable, en primera instancia, por la hoja técnica. Esa parte para nosotros es clave, ¿sí? Para que por favor no lo echen pues en saco roto, como lo suelo decir muchas veces. Entonces, tenemos allí pues el amplificador operacional. Obvio, las hojas técnicas normalmente siempre van a estar pues en inglés en un amplio porcentaje. Y mire que esta es la pastillita que nosotros tenemos allí. Entonces, entendamos la pastillita de dicho amplificador operacional. Fíjense que allí vemos que solamente el integrado, cuando usted lo compra, solamente tiene un amplificador operacional. Yo les decía que algunos pueden incluir 2, pueden incluir 4, bueno, eso depende pues de la referencia. En este caso, incluye una. Entonces, nosotros tenemos aquí lo siguiente. Se tiene, desde luego, que está pues mire, la entrada inversora que tiene el signo negativo es el terminal número 2. La entrada no inversora que tiene el signo positivo es el terminal número 3. Entonces, ustedes tienen que confrontar con la guía si está bien. Hay momentos en que quien hizo la guía, sea el suscrito u otra persona o incluso en otra asignatura que usted tenga, pudo haberse equivocado, ¿sí? Entonces, no se confíen que porque en la guía está conectado en tal terminal, no, siempre por favor revisen, ustedes tienen la obligación de hacerle el control de calidad. Y si llega a haber un cambio, si ustedes llegan a observar pues que realmente hay ahí una diferencia, que realmente hay una falla, entonces usted le dice a la persona, profesor, le notifica, profesor, mire que hay en la guía, entonces para que tenga en cuenta, ahí se equivocó, bueno, ¿cierto? Eso es muy importante. El terminal 6, entonces corresponde a la salida. Ahí van los 3 terminales del operacional. La alimentación está en el terminal 7, viene siendo la alimentación positiva, más BCC. En el terminal 4, la alimentación negativa, menos BCC. ¿Por qué yo ya sé que el terminal 4 es el negativo? Cuando usted vea que allí dice V y su índice es una E, doble, pues allí mayúscula, como usted la puede ver, pero que se le presenta pues como su índice, entonces ese B sub E ya nos está a nosotros manifestando que en efecto ese es el voltaje negativo. ¿Listo? Hay momentos en los que sí lo acompaña con el signo menos, no siempre ocurre. Entonces, para que por favor no se vaya a confiar y lo tenga pues allí presente. Entonces, es lo que tenemos allí. El terminal número 8, esa NC significa no connection, es un terminal libre que no sirve para nada. Pero observen ustedes que entre el terminal 1 y el terminal 5 vienen siendo los 2 terminales para la anulación del voltaje de offset, tal como lo vimos nosotros pues allí en la guía, en el procedimiento. ¿Sí? Entonces, mire que ya con eso ya queda la identificación pues del integrado. Si usted quisiera en un momento pues dado, por decir algo, implementar un 741 de manera discreta, aquí el fabricante le comparte cómo es el diagrama interno de él. O sea, el amplificador operacional así es como se está conectado. Mire la cantidad de transistores que tiene, ¿sí?
lo que hablábamos pues en su momento cuando iniciamos el tema de los operacionales. Aquí ve su CC arriba, el voltaje positivo, ve su EE aquí abajo, el voltaje negativo. Ya la tierra es cuando ya usted conecta pues la tierra al circuito común y corriente. Entonces, aquí ya hay algunos parámetros para una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, como la que tiene Cali por ahí a las 7 de la mañana, por ahí más o menos, ¿cierto? Cuando amanece pues un día normal, esa es la temperatura ambiente. Entonces, aquí le está diciendo que por lo menos el suministro de voltaje máximo llega hasta los más o menos 18 voltios, no puede pasar de ahí. Y le está indicando que la entrada de voltaje en lo que tiene que ver cuando pues las amplitudes de las señales, ya sea por la inversora o la no inversora, no puede pasar de 15 voltios, lo máximo son 15 voltios. ¿Sí lo ve? Entonces mire que ya usted por lo menos por ese lado ya está tranquilo, porque ya usted tiene, digamos, un conocimiento de lo que tiene que ver pues con el aspecto clave del funcionamiento de su operacional y cuáles son los valores máximos que él va a recibir para que le pueda trabajar sin ningún problema. Aquí, bueno, esto yo lo dije pues rápidamente aquí en resumen, pues hablé, digamos, de dos parámetros que son, digamos, relevantes. Esta otra tabla ya nos muestra a nosotros lo que viene siendo pues con las características eléctricas de él. Vamos a ver qué encontramos que yo les puedo decir que puede ser para nosotros relevante. Por lo menos mire que aquí en el bandwidth, o sea, lo que es el ancho de banda, aquí donde tengo la mano, no me está mostrando datos. El asunto es que se supone pues que puede alcanzar megahertz, pues falta ver si sea cierto, habría que determinarlo. Pero ustedes pues allí en la práctica con lo que está expuesto, pueden llegar pues como a la determinación de ese aspecto allí, ¿cierto? Entonces eso pues es algo pues que para nosotros viene siendo algo pues importante. Entonces pues es válido para tenerlo pues ahí presente en consideración. Por aquí incluso acabo de ver que me está hablando de el rechazo, la razón de rechazo en modo común. Entonces, mire que nos está dando valores de mínimo de 70 decibeles, el valor típico de 90 decibeles, entonces ustedes lo pueden contrastar con lo que nosotros hablábamos pues en su momento, en relación pues a ese término que para nosotros viene siendo pues importante allí, ¿no? Entonces, para que lo tenga pues, digamos, presente. Por aquí, bueno, eso es como los aspectos pues que podemos tener en cuenta. Ok, vamos a ver qué más podemos encontrar. Aquí habla de otras características eléctricas, pero por lo menos esta primera tabla me daba para una temperatura ambiente de 25 grados Celsius con valores de alimentación de más o menos 15 voltios. Y aquí me dice algo similar, pero me está hablando en una temperatura entre 0 grados a 70 grados Celsius, con también una alimentación de más o menos 15 voltios, ¿no? Entonces, pues ahí ya ustedes pueden ya mirar si de pronto se dan algunos cambios, si de pronto hay algunas variaciones con relación a la tabla anterior. Y esta es, digamos, lo que tiene que ver con las características típicas de él, pero ya, digamos, lo que es la respuesta desde el punto de vista pues, de las curvas que se presentan para el integrado. Y por aquí ya hablamos de las dimensiones físicas del mismo. Entonces, eso pues allí, por lo menos ya ustedes tienen la posibilidad de mirar cómo es que se les comporta y qué es lo que pues de alguna u otra manera se puede decir en relación pues a lo que tiene que ver pues con el integrado, su funcionamiento y demás. Muy bien. Bueno, ya si nosotros queremos mirar ya lo referente pues por lo menos a la parte de la simulación, pues usted habla en el multisim común y corriente como ya sabe, y entonces por lo menos aquí donde usted ve que hay una figurita que le representa el amplificador operacional, usted hace clic allí y entonces usted busca el que tenemos en la guía 741, entonces aquí está 741 y ahí ya lo tiene. Entonces, bueno, el asunto es que de pronto usted lo amplía un poquito más para
que lo pueda ver. Ahí se ve claramente terminal 3, la entrada inversora, terminal 2, la entrada inversora, terminal 6, la salida. La alimentación está entre 7 y 4, 7 más BCC, 4 tierra, y entre 1 y 5 lo referente pues al OPSE. O sea, quiere decir que como ahí ya tenemos a disposición todos los terminales, nosotros podríamos ya tener la posibilidad de pensar en que se puede hacer pues la implementación tal cual como lo hemos venido observando. Entonces, por ejemplo, supongamos pues que yo voy a conectar pues ahí el primer circuito, ¿no? Entonces, él me habla de unas resistencias de 220 kiloohmios. Entonces, ven que allí habla de dos resistencias. Entonces, ubicamos las dos resistencias sin ningún problema. Lo otro es que, por lo menos en lo que tiene que ver con el terminal de tierra, pues de igual manera lo vamos a poner allí. Y entonces, pues luego ya viene la parte de la alimentación. Entonces, por lo menos para esto, la conexión, pues de parte de ustedes, va a tener, digamos, pues como este aspecto allí a tener en cuenta. Vamos a revisarlo para que, estoy buscando aquí se me perdió, por ahí ya sé que por ahí está la fuente pues de DC. Entonces tengo una y tengo la otra. Entonces vamos a revisar cómo vamos a conectar esto. Entonces póngale cuidado. Nosotros sabemos que pues en este caso ya hemos dicho pues del voltaje de lo que tiene que ver pues con más BCC y menos BCC. En la guía habla de que vamos a conectarlo a más 15 y menos 15 voltios. Entonces, aquí más 12 voltios, que es lo que, pues, el voltaje que saca por defecto, lo conecto. Y este menos 15 sería así. Pero ahora pues le vamos a cambiar la magnitud. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas dos se unen. Y entonces aquí está pues la Tierra, ¿no? Es de la forma en que usted lo va a conectar aquí al simularlo. Cuando ya ustedes lo tienen en el laboratorio, pues como usted le van a entregar una fuente dual, pues ahí ya usted se va a dar cuenta que con la fuente dual tenemos más o menos el mismo efecto. Y va a quedar así de esta manera conectado, más BCC y menos BCC. Entonces ahí ya quedó alimentado el integrado. Luego tenemos la resistencia de 220K. Entonces, pues le ponemos allí los 220K según corresponde. Y ya, entonces esta viene por aquí, esta otra vendrá por aquí un poquito más abajo. El asunto es que tenemos esto, tenemos esta aquí, entonces se presenta pues aquí, y entonces esta se presenta aquí y ya. Y entonces ahí tenemos ya el primer circuito, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice el procedimiento? El procedimiento dice, hay que leerlo, entonces dice, bueno, conecta el circuito de la figura número 1A, ya se conectó así tal cual, como ustedes lo ven allí. Entonces dice, los voltajes de DC o corriente continua que se van a medir están alrededor de la región de milivoltios. Una forma conveniente de medir estos voltajes con un osciloscopio usando su entrada vertical de corriente directa. Bueno, ahí hasta ahí no nos ha dicho mucho, o sea, nos está pues afianzando en lo que hay que tener en cuenta. Pero el punto número 3 ya me dice, entonces, ¿qué debo hacer? Me dice el punto número 3. Conecte la entrada vertical del osciloscopio, ¿sí? Conecte la entrada vertical del osciloscopio a la entrada inversora del amplificador operacional. Reitero, dice, conecte la entrada vertical del osciloscopio a la entrada inversora del amplificador operacional. Dice, si la señal tiene rizo excesivo y ruido, inserte el filtro que se muestra en la figura 1B. Y dice, este filtro permitirá el paso de la corriente directa, pero detendrá el paso de la alterna. Y entonces revisamos el valor. Entonces, el asunto es que, bueno, entonces uno
pues vamos aquí, tenemos que llamar al, esto lo voy a correr un poquito más acá. Entonces hay que sacar pues el osciloscopio. Entonces, cuando yo miro el osciloscopio, bueno, en esta versión que yo tengo acá, él no me está mostrando cuál es propiamente, bueno, la entrada vertical aquí vamos a tenerla en el canal A. Ustedes ven que aquí X viene siendo donde tenemos la base de tiempos y verticales, pues cuando hablamos pues como la región Y, pues, o el eje Y, ¿cierto? Entonces el asunto es que, de acuerdo a lo que dice el punto número 3, dice, conecte la entrada vertical del osciloscopio a la entrada inversora del amplificador operacional. Entonces, listo. Entonces, por lo menos, esta tierra, pues viene acá, normal, ¿cierto? Y aquí, en el canal A, entonces dice la entrada inversora, ¿no? Entonces, tendrá que ser aquí, en el menos. Entonces, dice a la entrada inversora, muy bien. Entonces, pues miramos y entonces, como me habla de DC, pues yo lo dejo en DC a ver qué logro medir allí. Entonces, pues veamos. Vamos a iniciar la simulación a ver qué se observa. Ahí se ve que por lo menos, bueno, voy a anular el canal B, lo pongo en 0. Y yo veo que ahí como que se está viendo algo, pero entonces de pronto no es muy claro para nosotros. Tenemos que mirar, aquí ya hay un valorcito, la tengo en 50 milivoltios. Entonces mire que en efecto sí hay un valor allí. Entonces, mire que sí hay un valor y eso es lo que tenemos que determinar. Podríamos decir, considerando, miren, yo anulo aquí el canal A, listo, y DC. Voy a ponerlo en AC, me queda en el central, entonces en DC porque me dice que es corriente de continuo. Entonces en DC, mire que nos está dando un valor seguramente aproximado de 18 milivoltios, porque mire que ahí los voltios por división del canal A quedaron en 20 milivoltios cada cuadro. Entonces, como no alcanza a llegar a llenar el cuadro, pues allí donde se cumplirían los 20 milivoltios, estaríamos hablando de unos 18 milivoltios, pero sería en este caso decir menos 18 milivoltios porque está por debajo de la línea de referencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, mire que allí, ¿qué demuestra esto? Que por lo menos sí se puede hacer esta práctica allí, pues paso a paso. Lo que usted tiene que tener en cuenta es, obviamente, pues conectar bien el circuito y todos los detalles. Aquí la desventaja que nosotros tenemos es que en la simulación, pues solamente podremos hacer cada procedimiento una sola vez, porque aquí no hay manera de que tengamos 3741 pues con características diferentes, siempre va a ser el mismo. Entonces, ya ustedes en la implementación sí lo pueden determinar si hay algunos cambios o no entre una referencia y otra, pues que la misma, ¿no? Porque eso uno lo hace así porque a uno es muy importante establecer si de pronto pasa como la resistencia. Usted puede tener resistencias de 10K según el código de colores, pero cuando ya usted las mide, se va a dar cuenta que van a haber pequeñas variaciones entre el valor nominal de una y otra. Entonces, es lo mismo que se quiere pues determinar aquí al caracterizar eso. Entonces, aquí me dice, bueno, para la entrada inversora se registra el valor en la tabla 1, entonces diríamos que en la entrada inversora sería menos 18 milivoltios más o menos. Y lo mismo hacemos pues para conectar eso con cada entrada, con la inversora. Entonces, mira que por lo menos acá yo veo que yo no tengo necesidad de hacer la conexión del punto B. De pronto ya en el aspecto ya práctico, cuando ya usted tiene que llegar al tema de por ejemplo, lo que tiene que ver ya pues ya mirar ahí los integrados en el protoboard y todo eso, seguramente sí lo tenga que hacer, pero por lo menos aquí en la simulación, yo observo que no es necesario pues hacerlo, ¿cierto?
Entonces, para tener en cuenta, voy a volver a presentar la simulación porque no quiero que se pierda eso. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Pues ya lo hicimos para la inversora, entonces ahora lo vamos a hacer para la no inversora, a ver si de pronto se comporta igual, ¿sí? Es la misma cosa, entonces está acá, empezamos la simulación y entonces pareciera que es lo mismo. Se está comportando al parecer igual. Ahí hay que tratar pues como de mirar muy bien el valor, ¿cierto? Pero todo parece indicar pues que por ese lado es igual. Igual a lo que ya se había pues estipulado para el otro caso, la otra entrada. Yo lo veo allí como más o menos unos 17 milivoltios, de pronto no son 18 sino 17 en este caso, pues menos 17 milivoltios, pero ya ustedes pues ya sabiendo cómo lo pueden determinar bien con la ayuda de los osciloscopios, entonces ya lo van a tener ahí presente. Bueno, entonces allí llenaríamos desde el punto de vista pues de solamente simulado este dato pues una sola vez, ¿cierto? Cuando es simulado. Lo otro dice ahí, bueno, entonces se tiene eso. Luego el punto número 5 dice, bueno, ya lo reemplaza pues para los otros dos operacionales. Y el punto número 6, entonces, sí, lo mismo, ¿no? El punto número 5 es ya con los operacionales que siguen para hacer esta misma situación. Dice, a partir de la ley de Ohm y la tabla 1, lo que ya se tiene ahí es los menos 17 milivoltios más o menos, calcule las corrientes de entrada para el primer amplificador operacional, ¿sí? Pues en este caso, ¿qué hay que hacer? Pues, a ver, ustedes ven que ahí se tienen unas resistencias de 220K, porque eso es lo que nos dice la guía pues en el momento de la implementación. Entonces usted va a tomar los 17 milivoltios o menos 17 milivoltios, lo divide sobre 220K y ese es el valor que usted va a anotar. Por eso dice haciendo uso pues de la ley de Ohm, porque yo no puedo medir corriente directamente con el osciloscopio, ¿sí? Ya ustedes creo que a esta altura ya tienen muy presente qué es lo que yo puedo medir con un osciloscopio y qué no. Entonces, a partir de la ley de Ohm, es lo que usted hace. Toma más o menos 17 milivoltios, los divide entre 220K y anota ahí el resultado. En este caso, pues, sucede que cuando dice que promedie es porque, como seguramente en la entrada no inversora me dio un valor de voltaje y en la entrada inversora de pronto me puede dar otro valor de voltaje. Entonces, cuando usted hace las corrientes, como le estoy diciendo, toma los dos datos en caso de que sean distintos y los promedia, y eso es lo que va a ubicar allí, ¿ya? Entonces, mire que pues, en este caso sale sencillo. Nosotros, si hacemos, pues digamos, la operación, diríamos pues que son los 17 milivoltios y entonces dividido 220.000. Y entonces eso nos da pues un valor muy pequeño, ¿no? Por lo menos 7,727 por 10 a la menos 8 amperios. Ya usted lo puede organizar pues con el prefijo respectivo que le corresponde para que le quede bien. Entonces mire que ahí ya le queda listo ese primer punto. Entonces mire, ya usted puede entonces, volviendo a la guía, voy a proyectar aquí la guía. Entonces volviendo a la guía, ya usted puede entonces hacer ya el siguiente parámetro, el voltaje OTSE, ya puede conectarlo así, hacer pues todos los pasos que le está indicando allí. Luego ya mira para disminuir el OTSE, como lo está viendo usted pues allí presente. Y ya, entonces ya usted me dice pues cómo le termina de ir, esperando pues de que por ese lado todo salga bien. Si hay de pronto pues alguna inquietud o alguna situación que de pronto no se haya logrado pues comprender durante el desarrollo del procedimiento para hacer el laboratorio, me lo hace saber que con mucho gusto entonces yo ya le colaboro con esa parte. Así que les agradezco pues mucho la atención y nos vemos pues entonces para la siguiente experiencia práctica
y entonces terminen pues con todo el juicio del caso. Muchas gracias.